y de diputado a diputado. Déjeme también saludar al diputado federal por Morena, todavía diputado federal por Morena, Javier Hidalgo, quien me imagino que ha de seguir buscando digerir lo ocurrido el pasado domingo 6 de junio en esas elecciones en la Miguel Hidalgo, en donde desafortunadamente pierde frente a Margarita Zavala. Diputado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, Vicente. No, ¿cómo estar digiriendo eso? No, está claro, pues teníamos claro el proceso que se sucede ahí en Miguel Hidalgo, lo conocemos. Es una alcaldía muy diversa, es la más diversa, digamos, de la ciudad. Ahí vive la gente más rica de México. Y en el 2018 ganamos muy empatada la votación. Hoy ya con el tema del PRI, el PAN y el PRD, pues entrábamos con un hándicap menor, pero estábamos muy claros que nuestra labor fundamental era el de participar para garantizar votos para la cuarta transformación. Y logramos muy buena votación, logramos 68,000 votos, Vicente. Esta votación, por ejemplo, mi compañero y amigo Gerardo Fernández Noroña obtuvo la misma votación, con eso ganó, con 69,000, 70,000 votos. Y aquí en Miguel Hidalgo, bueno, con esa misma cantidad nos ganaron. Ahora, aquí lo que se vivió, pues es un fenómeno político que podríamos llamarle el epicentro de la estrategia de la derecha contra Morena. Imagínate nada más, ahí en el 14% de los votos donde vive pues los más ricos, Las Lomas, Polanco, las votaciones eran de 93% contra el 7%. Y los niveles de participación, que eso fue lo que marcó la diferencia, Vicente, llegaron hasta participar el 90% de electorado, así como a mí me recordaban esas votaciones como las soviéticas, no sé si te acuerdas que votaban por un solo candidato y votaban todos a favor, pues así salieron. Y estoy hablando de las personas más ricas de México. Y yo lo que podría distinguir es el tema de que ese es donde yo estoy hablando de que hubo un fraude, es el tema de qué logra mover a tal cantidad de personas a votar, que es lo que se les dijo para que ellos pudieran acudir a votar con tanto temor, o sea, la gente muy rica. Javier, Sí, dime, Vicente. Preguntarte directamente, ¿gana Margarita Zavala por fraude? Hablan mucho en redes sociales de un megafraude. Yo te pregunto directamente a ti, que fuiste el contrincante de Margarita Zavala. ¿Hubo fraude por parte del PRIANRED para ganarle a Morena, para ganarte a ti, Javier Hidalgo, en las pasadas elecciones? ¿Se va a impugnar? A lo que se refiere con el tema del fraude, y por eso es que está muy molesta la gente, es que, por ejemplo, la contendiente Margarita Zavala fue muy mediocre, no hizo ni siquiera campaña, ni se acercaba al electorado, ni propaganda, ni nada. Ella misma se percibía como una candidata pues muy mediocre, y entonces la gente cuando ve estos resultados en otras colonias no se explica qué fue lo que sucedió. Y lo que sucedió en Miguel Hidalgo y en buena parte de la ciudad es que la participación fue muy diferente, Vicente. La participación en las colonias populares, donde salió
o donde está o el voto, digamos, a favor de Morena, estaba en el promedio del 50%. Y en este otro lado, la participación llegó hasta del 90% de la gente. Es decir, sí hubo una participación y sí hubo votos ahí. Nosotros lo que decimos es que hubo fraude, no porque haya manipulación en las urnas a la hora de la votación, sino porque hubo manipulación en el electorado a partir de una campaña de odio y mentira que atemorizó a la población y que a la población digamos, de los sectores altos y medios, y esta se sumó a la que se sucedió después de lo que se dio en el metro. Y entonces, pues, el resultado era en una alcaldía que está muy dividida. Su votación históricamente, ganan ellos o gana la izquierda de manera alternada, así nos la hemos llevado ya bastantes años, y ahora pues con la suma del PRI, digamos que antes las votaciones eran 40-40 y el PRI representaba 15, con la suma del PRI, con la suma de la participación de una participación como de Corea del Norte, muy pues sí se impone electoralmente, así que en términos de casilla no hay fraude, se ganó con votos. Lo que estamos planteando es que hubo fraude en términos de el engaño que se dice de lo que sucede en el país, y esa pues ya va a ser la tarea que tenemos que hacer ya como Morena, el de poder clarificar que eso no es lo que les está sucediendo y obviamente pues reducir ese temor que se está señalando en las elecciones y que es víctima pues de un engaño, Vicente. Cuando decía Javier Hidalgo que estabas digiriendo lo que había pasado el domingo 6 de junio, me refería a lo doloroso de esa derrota, porque a la gente, tal vez, esa es mi percepción, no le hubiera dolido tanto que hubieras perdido frente a otra candidata o a otro candidato, pero era Margarita Zavala. Yo te pregunto, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va el movimiento progresista, el movimiento de izquierda, luego de estos resultados en la capital? Me imagino que debe de haber un proceso de reflexión, de autocrítica, pero ¿rescatable lo que se perdió? Es que ese es muy importante tener claro el diagnóstico sin esas emociones, sino con mucha precisión. Lo que estamos comentando, Morena está intacta en la Ciudad de México. O sea, el voto de Morena está intacto. Lo que hubo fue una participación excedida, que excedió, digamos, el promedio del voto del PAN, o del voto del PRIAN, que lograron ellos a partir de una campaña de miedo, de odio, que su público, su votación saliera a votar. Pero el voto de Morena, que participó más del promedio de una elección intermedia. Una elección intermedia se participa 38, 40%. Hoy estamos hablando del 48, 50%. Pero ellos llegaron a participar hasta el 90%, Vicente. Entonces, para dar una lectura correcta de qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esto suceda, pues es evidentemente saber si hubo votos de castigo o no. Y yo te puedo decir que no hubo voto de castigo. Simplemente son sus votos que tienen y que lograron que ellos salieran a partir de esta campaña de miedo, de odio, que la gente, diga, ¿cómo explicar que la gente más adinerada se formara 2 horas para poder votar? Pues obviamente que les metieron un miedo, pues de que les íbamos a expropiar,
de que iban a perder sus bienes, un miedo muchas veces muy criminal, por ejemplo, con el tema de la pandemia, cuando se está demostrando con lo contrario a lo que ellos dijeron, es lo que ahora se está demostrando que sucedió a lo largo de la pandemia. El tema de la economía, igual, pues casi nos pusieron por la derrota económica, y hoy pues el crecimiento económico ya se empieza a percibir. ¿Cuál fue el caso, Vicente? Pues que estas campañas son históricas, la han desarrollado pues desde el peligro para México del 2006, y nosotros dábamos por sentado que que estas campañas ya no tenían efecto en la población, y así venía sucediendo. Sin embargo, hubo un parteaguas que fue el tema del metro, que usaron para poder desacreditar, digamos, un tema que es técnico, de una estructura que falló, donde si alguien es responsable, pues son obviamente los técnicos que diseñaron esa estructura, como si fuera un problema de la administración, y esto pues lo aprovecharon, pues obviamente ese es su papel, para poder detonar más este miedo. ¿Qué sigue, Vicente? Bueno, primero tener un diagnóstico claro. Morena en el país, en las ciudades, está completo, se mantiene esto. Hoy sale una encuesta del Financiero. Ellos hablan de que a lo mucho hubo una permuta de un 10% del electorado, un 5%, o sea, reconoce la misma encuesta del Financiero que no hubo cambio en el pensamiento de la gente. ¿Por qué se suceden estas cosas, Serrano? Bueno, déjame comentarte que esto es una cuestión histórica. El propio el autor Maquiavelo, en su libro del Príncipe, señala que lo más riesgoso, lo más peligroso para un político es generar procesos de innovación. Dice Maquiavelo, porque va a tener una resistencia denodada de quien se siente perjudicado de la renovación y una defensa débil de quien es beneficiado. Casi yo podría distinguir esta situación como un suceso de este tipo. La verdad es que hubo mucha confianza de nosotros, de los dirigentes, de los candidatos, en que la gente iba a salir a votar, a defender la cuarta transformación, y planteamos metas moderadas de participación, y justo cumplimos las metas. O sea, te digo, yo tengo 68,000 votos, los mismos que tiene Gerardo en otro distrito, que no medimos la otra, la participación de enfrente, que iba a salir con niveles de participación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque además, pues obviamente implica una reorganización del movimiento, porque eso no nos puede suceder en decisiones de mayor importancia. O sea, la verdad es que, te digo, yo mi participación desde un inicio, estoy claro que mi participación era para ganar votos hacia el movimiento, y los ganamos. Los 68,000 votos que teníamos de metas, ahí están, y es un aporte, bueno, y logró que Morena sea un movimiento mayoritario en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué se nos viene, Vicente? ¿Qué se nos viene? Bueno, se nos viene. Acepte que perdieron con 68,000 votos, pero perdieron. Claro que perdimos, te estoy comentando, yo no tengo ninguna duda de que perdimos. O sea, te estoy comentando, este distrito se pierde y se gana, ¿no? En esta ocasión perdimos. O sea, el fraude no se dio en las casillas. Ahí no hubo fraude, ahí la gente fue a votar, Vicente. Bueno, es que digo, nada más para que quede claro, suena a Sergio Mayer, que también dice que a pesar de que perdió, le deja, no sé, 40 y tantos, 60 y tantos mil votos al partido. Pues no, pues así le dejes 100,000, si no ganas, pues no ganas. No, pues sí, porque aquí hay una elección, que era lo que te estaba explicando hace rato Noroña,
que te sirven esos votos como tal. Y obviamente que esta es como si sintiéramos como individuos celestiales que nosotros somos los que tendrían que estar siendo la figura. No, somos parte de un movimiento, Vicente. Y este movimiento es el que resultó ganador. En el esfuerzo del equipo, pues hay quienes hacen un esfuerzo u otro. Lo que estoy yo llamando la atención, que es muy importante esto que estoy comentando, es en señalar que no nos podemos confiar. Por ejemplo, la verdad, yo ahorita veo a Gerardo metido en algo que no tiene que estar viendo ahorita, después de los resultados de las elecciones. Claro que en el distrito donde él está es mucho más cómodo que en los distritos que nos enfrentamos a esto que estamos comentando, pues que es la expresión de la derecha. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Pues una evaluación precisa de lo que sucedió y sobre todo prepararnos para lo que se viene. Se viene el plebiscito del 1 de agosto, que es el juicio a los expresidentes. Esto es muy importante, estimular la participación. Pero lo más delicado, pues, es la ratificación de mandato del 21 de marzo del 2020. Y no nos permitiría el lujo de tener votaciones de participación por debajo de los otros, ¿no? De los otros candidatos, digamos, no podía de los otros distritos. Ahí sí necesitamos una participación similar a la del 2018, que nos va a permitir esos 30 millones ratificar al presidente López Obrador. De no hacerlo, Vicente, nos quedamos sin presidente. Se acabó la cuarta transformación. Perdón que te lo diga. Por eso es importante que esta evaluación que te estoy haciendo, a mí que me interesa poner un pretexto. Pues claro que ganó Margarita, yo no lo he negado en ningún momento. En ningún momento. Lo que he dicho es que hay un fraude a la verdad que es importantísimo aclarar, porque aunque sean personas muy ricas o personas de la clase media, allí hay un engaño que en Morena no hemos sido capaces de estar aclarando. Te digo, y son engaños que tienen consecuencias no solo electorales. Por ejemplo, en el tema de la economía, Vicente, tenemos una economía, ¿qué tipo de economía tenemos aquí? ¿Qué es lo que planteó la derecha? Que íbamos a ser una economía socialista, una economía chavista, ¿no? ¿Y qué economía tenemos en México, lo que estamos construyendo en esta cuarta transformación? Pues es una economía de mercado, que claramente es una economía de mercado incluyente, que genera empleos y genera expectativas de crecimiento económicos dentro de la economía de mercado, que conviene a los ricos y conviene a las clases medias, pero pues para poderlo lograr por el bien de todos, primero los pobres, que se diferencia el neoliberalismo porque su economía de mercado extermina el mercado al empobrecer a la población, y por eso es que no hay crecimiento económico en esa economía neoliberal, porque extermina el mercado, lo va empobreciendo y empobrece también a las clases medias. Bueno, eso no fuimos capaces de desmentir con claridad a estos sectores altos y medios. Entonces sí hay que ir aclarando. O el tema de la salud, de la pandemia, porque lo que hicieron ellos fue plantear una falsedad, decir que la pandemia éramos en la peor administración de la pandemia. Y bueno, pues hoy ya al tiempo se está resultando que ha sido una de las mejores en el mundo, en el mundo occidental, porque hay que separar la circunstancia que vivimos en el occidente del planeta en el oriente. Claro. Pero en el mundo occidental ha sido una de las más eficientes. Bueno, esas son las tareas que tenemos que ir haciendo para ir recuperando esta parte. Pero es muy importante porque, por ejemplo, el tema de este tema hay que ir a la ofensiva porque yo los denuncié de sabotaje a los panistas por haber saboteado el esfuerzo ciudadano para podernos liberar de la pandemia a partir de las acciones y ellos desacreditar. Javier Hidalgo. Sí,
Dime, Déjame preguntarte pues para terminar por lo menos esta plática aquí el día de hoy y que regreses cuando así lo decidas y quieras seguir debatiendo sin censura. Javier, estoy correcto, pero dijiste que la candidatura de Margarita Zavala había sido mediocre. muy mediocre. Es más, yo estoy seguro. A ver, estoy no, seguro, Javier Hidalgo, fue una candidatura mediocre y te puso una arrastrada en las urnas. Y no estoy defendiendo a Margarita Zavala, obviamente soy crítico de Margarita Zavala, pero entonces, ¿de qué nivel fue la candidatura, la campaña de Javier Hidalgo? ¿Peor de mediocre? La campaña de Margarita fue muy mediocre. Y te ganó, de calle. Fue beneficia. Que hables de una candidatura mediocre y la señora, de acuerdo a las autoridades, ganó más de 100,000 votos. Sí, cuando ese diagnóstico que tú estás teniendo, pues vas a tener una equivocación. Si no es esto que te estoy comentando. Fue muy mediocre su campaña, ella también. Ella fue beneficiada de una serie de acciones que cometió la derecha a nivel nacional y que el epicentro se sucede en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque ahí viven las personas más ricas. Fíjate nada más qué votación tenían. De participación del 90%, votaciones a favor de Margarita del 93% y del 7% para lo que es Morena, en esos lugares. Y entonces, pues a lo que me refiero, ¿no? Pues obviamente que ella ganó, arrasó, y no tengo ningún temor a decirlo, pero para tener claramente un diagnóstico de lo que sucedió, pues no, yo no le podría acreditar que fue a partir de su campaña. O sea, yo la vi, Vicente. O sea, fue una campaña muy mediocre. Qué bueno que no fue una campaña de primer nivel, porque si no, eso, imagínate, no, pues nos hubiera puesto una recontrachinga, ¿no? De por sí nos pegó una arrastrada, imagínate. Pero bueno, Javier Hidalgo, al final creo que si hay alguien que también tiene que reflexionar sobre eso, es el candidato que no obtiene la victoria, el candidato perdedor, y en este caso Javier Hidalgo, y espero que en ese proceso de reflexión regreses aquí a Sin Censura, porque esto pues obviamente no tiene nada personal, mis comentarios no van para lastimar a Javier Hidalgo, ni mucho menos, sino para generar oye, Vicente, una reflexión. No me lastimas. O sea, si tú crees que yo no pueda tener una reflexión fría de lo que sucedió, a mí no me lastima. O sea, porque perfectamente tengo los resultados nacionales que donde Morena evidentemente, y también en la Ciudad de México, evidentemente ganó, y sí contribuimos esos votos. Te digo, son 68,000 votos, y perdón que te lo diga, son 68,000 compañeros muy convencidos de este movimiento, ¿no? Ahora, ojalá que para las próximas no elecciones... es una reflexión para mí, es hasta para todos. O sea, ¿qué sucedió en Miguel Hidalgo? Si nos vamos a eso, a una circunstancia, pues habría entonces que buscar otro compañero candidato y saber si eso es lo que resuelve el problema. Y no, Vicente. O sea, eso nos llevaría a un error político a todo el movimiento de no valorar la acción que hicieron para movilizar a su voto los de la derecha. Y eso es lo que estamos con mucha claridad induciendo, que se tenga claridad de lo que se hizo y que no se confíe, O sea, no por ser Iztapalapa vas a estar hablando de otros temas. El tema es que pueden actuar y pueden operar. Lo que hicieron en el 2006, eso operaron aquí en el 2021 y Miguel Hidalgo fue el parteaguas de esa operación. Pero no, a mí para nada me ofende ni me molesta y te agradezco. Y por favor, Vicente, te pediría que me invitaras porque es un programa reflexivo, aún con esto que pareciera una provocación tuya. No, yo encantado de participar, con gusto. No, es más, vamos a buscar a la gran mayoría de los candidatos que perdieron el pasado 6 de junio y hacemos una mesa de diálogo para determinar
qué sigue, si te parece, Javier Hidalgo, y tú sabes que te respeto y qué tristeza que se pierde este espacio con Javier Hidalgo en la Cámara de Diputados, que no logras la reelección, y te deseo el mayor de los éxitos en los próximos proyectos, Javier. Va a haber eso, no te preocupes. Vamos a mejorar. Un abrazo, Javier Hidalgo. Va de regreso. Todavía diputado federal por Morena, hablando con nosotros sin censura.